Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. El pasado episodio 25 comenzamos a desenredar el caso del asesinato de Irina García, quien fue brutalmente apuñalada el pasado 12 de octubre de 2023 en su apartamento, a pasos de su hija recién nacida. Por su asesinato lleva preso desde entonces su hijo Derek Rosa, quien para la fecha del asesinato tenía 13 años de edad. Cuando comenzamos a desenredar este caso a principios de junio de este año, solo hicimos un acercamiento general de los hechos. Aún no se había dado un juicio y de hecho no se ha dado aún un juicio. Pero muchas cosas han sucedido, por lo cual decidí hacer otro episodio con una explicación de los hechos, aun cuando no soy fanática de investigar casos sin resolver o muy recientes, porque socioculturalmente las pasiones están demasiado latentes. Durante el proceso de investigar los casos, investigaciones que incluyen, como yo les he mencionado anteriormente, análisis de los medios, documentos legales, libros y publicaciones, me topé en el maravilloso mundo de los medios con una puertorriqueña que comencé a escuchar por su dominio, no solo de los hechos, sino del tema en sí de su expertise. Lali Miranda, quien es química forense y miembro de la Asociación de Justicia Criminal en el estado de la Florida. Lali tiene presencia en las redes donde cubre los pormenores de algunos casos de mayor exposición mediática, siempre con el profesionalismo de su expertise. No tienes idea de lo privilegiada que yo me siento de poder tenerte hoy en el episodio, Lali. Gracias, igual para mí es un privilegio muy, muy, muy grande estar aquí. Qué bueno tenerte. Para efectos del episodio, yo quisiera dar primero un breve contexto de los hechos, pero aprovechar que tenemos a Lali con nosotros, obviamente, quien conoce los pormenores del caso, en adición a los datos forenses. ¿Te parece bien, Lali? Claro, claro. Bueno, comencemos. Vamos a refrescar la memoria de los criminautas que nos escuchan o para darles un contexto del caso a los criminautas que no han visto o escuchado el episodio 25. Los hechos son los siguientes. La noche del 12 de octubre de 2023 en el apartamento 201, ubicado en el 211 West y 79 Place de Hialeah, Florida, Derek Rosa, adolescente de entonces, como mencioné, 13 años, llamó al 911 con voz calmada para confesar el asesinato de su madre. Cuando la policía llegó a la escena, lo encontraron esperando tranquilo, sin oponer resistencia. Las cámaras de seguridad del apartamento captaron los momentos previos al crimen. A las 8:23, Irina estaba en una butaca de la sala del apartamento lactando a su bebé. En cámara lo estamos viendo. Te pregunto, Lali, ¿el apartamento tenía una cámara en la puerta de entrada al apartamento y una baby cam en el cuarto de Irina? Correcto. El apartamento era un apartamento rentado, pero él había puesto una cámara de Ring en la puerta de la entrada que daba justo ahí en donde están los números de la puerta.
y ahí en esas imágenes podemos ver porque como Derek abre la puerta, esas imágenes que se presentan primero de Irina lactando a su bebé cuando él baja a hacer algo abajo, se comenta que fue a botar una basura, pero pues realmente no se le ve nada en las manos en ese Exacto. momento. Es porque la puerta está abierta y por eso es que podemos tener acceso a esas imágenes por medio de la cámara del Ring. Más adelante, también durante la llamada 911 podemos ver imágenes también de dicha cámara. Y además de eso, también había una cámara de bebé en el cuarto, que es una cámara de marca Boyful, que es una cámara de bebé que parece un muñequito, la cámara. Y esta viene también con una tableta, la cual tú te puedes llevar alrededor de la casa para poder monitorear el bebé desde esa cámara. Esa cámara se encontraba en una mesa o en una cómoda que estaba ubicada frente a la cama de la señora Irina. Perfecto. Ok. A las 10:23 se puede ver entonces a Irina en esta cámara que estábamos conversando, en la cama de su habitación con la bebé en los brazos. Esto, como estábamos mencionando ahora mismo, gracias a la cámara de monitor de bebés que tenía Irina en su cama, en su recámara, perdón. Te pregunto, Lali, ¿esta baby cam tenía una tarjeta de memoria? Esta baby cam, y sabemos porque tengo una compañera que compró la cámara, la misma cámara, para nosotros poder entender cómo era que funcionaba la cámara. Esta compañera de nosotros la compró, exactamente la misma, y tengo entendido que esta cámara lleva, no, cuando tú la compras, no viene con las tarjetas de memoria, ¿ok? Cuando tú la compras te llega sin tarjetas de memoria y las instrucciones te dicen que se requiere comprar 2 tarjetas micro SD y se requiere que sea de 125 gigabytes cada una. Una es para el monitor como tal, que es la que se ve como un muñequito. Una de ellas va ahí y la otra va en la tableta que tú te llevas a todas partes. Eso tiene dos USB. Ok. Continuamos. A las 11 de la noche es entonces cuando se puede ver, gracias a esta cámara, que Derek Rosa entra al cuarto de Irina luego de haber ido a la cocina a buscar un cuchillo. Según sus propias palabras en la llamada que hizo al 911, y mientras su mamá estaba acostada, la atacó. Tenemos en pantalla fotos de los cuchillos. No sé si me los pueden poner aquí en exacto. Esto es evidencia que más adelante vamos a hablar con Lali de las evidencias forenses entonces que se levantan. Este es el cuchillo actual que se levantó en el apartamento. Continúo. Minutos después, Derek se comunica por mensaje a través de una aplicación de videojuegos con un amigo de nombre Sweden y le confiesa lo que hizo. Derek entonces se toma un selfie y se lo envía. Te pregunto, Lali, ¿se sabe algo de la identidad de Sweden? Correcto. Sweden, desde un principio durante el interrogatorio, él deja saber que él tiene un amigo desde hace 3 años ya, que no conoce personalmente, pero sí lo conoce por medio de la aplicación que usa para jugar videojuegos, pero también se comunican por teléfono, específicamente los fines de semana. Sabemos que el mismo Derek en el interrogatorio dice que es menor de edad y que vive en otro estado de los Estados Unidos, pero que sí vive en Estados Unidos. ¿Okay? Más adelante, por medio de los discoveries a los que tenemos acceso, nos damos cuenta de que es un menor de edad, y sabemos que es menor de edad porque está siendo, se le conoce por las siglas CG. Cuando en un documento legal tú encuentras personas o testigos que están mencionados no por su nombre y su apellido completo, sino por iniciales, es porque se trata de un menor de edad. Además de eso, tenemos documentos en el docket, que me imagino que vas a explicar lo que es el docket más adelante. En el documento número 142 del docket se ven imágenes de la entrevista que le hacen los detectives a este menor de edad. Estos detectives viajaron hasta el estado en donde se encuentra este menor de edad de iniciales CG,
y las imágenes que se muestran de la cámara corporal de los policías están blurred. La cara de del testigo está pixelada, lo que significa y nos confirma que esta persona es en efecto un menor de edad, no es un adulto. Ok, perfecto. Luego de esto, a las 11:30, Derek llama entonces al sistema de emergencias 911, narra lo que hizo en un tono educado y obediente de cada instrucción que escuchamos que la persona del 911 le va dando, ¿no? De esta persona que era una mujer del sistema de emergencia. Aún con la operadora del 911 en la llamada, llegan los agentes de la policía, suben al apartamento 201, le dan las instrucciones pertinentes y lo arrestan. El arresto lo vimos, ¿verdad, Lali? Gracias a la cámara corporal de uno de los policías. Sí, a varios. De hecho, tenemos varios clips que la fiscalía le da a los noticieros. Ciertos clips de algunas de las cámaras corporales, no fue solo una, fueron varias, pero fueron varios clips en los que se puede ver claramente cuando ellos están allí, cuando tocan la puerta. Vemos un videoclip en el que ellos están hablando con alguien que les está hablando por medio de la cámara del ring, que más adelante pues podemos hablar de quién era esta persona. Sí. Y entonces se produce el arresto y podemos ver claramente cómo ellos pues utilizando una técnica de sumisión, pues ellos hacen el arresto. Ok, bueno, estos fueron así como los detalles que ya habíamos cubierto en el episodio 25. Como dije, son generales del caso, pero me gustaría ir a los detalles forenses y lo que sabemos sobre la evidencia que tiene o que pudiera tener la fiscalía. Primero, yo entiendo que tenemos la confesión de Derek, tanto a la operadora del 911 como a los oficiales que los interrogaron. ¿Qué tú crees, Lali, sobre esto? Yo sé que de la confesión de Derek, sobre todo a los policías, hubo muchas personas que decían que no debería de ser porque era un menor de edad, que no estaba acompañado. ¿Qué se sabe o qué nos puedes decir de esto? Aquí entra en vigor que todos los estados de los Estados Unidos tienen las mismas leyes, pero cada estado siempre tiene una variación de su ley, ¿ok? En el estado de la Florida específicamente, que es donde ocurren los hechos y es donde yo estudié leyes, de justicia criminal, en el estado de la Florida como tal no es ilegal interrogar a un menor de edad sin un tutor presente. En el estado de la Florida. Puede ser que en otros estados y en otros países sea ilegal. En el estado de la Florida no lo es. Entonces, este interrogatorio no fue un interrogatorio ilegal. En ese interrogatorio, aquí el estado de la Florida lo que requiere es que si es un menor de edad, tienen que haber más de dos adultos o más. En este caso estaba el detective Losegui y estaba el detective González. Y también estaba allí presente, que en ese momento estaba on call, una de las fiscales del caso, que es la fiscal Rachel Morales, y ella estaba allí, y esto ha sido un poquito un motivo de controversia porque la gente pregunta qué hacía una fiscal en un interrogatorio de un menor de edad. Y eso es una respuesta que le conviene bastante a la defensa, y es que la fiscalía en estos casos que son así sumamente delicados, ellos se presentan allí simplemente para asegurarse de que no se le violen sus derechos a esta persona. En este caso, al ser un menor de edad, que es un interrogatorio bastante delicado, la fiscal Rachel Morales estaba allí específicamente para velar que no se le violaran sus derechos constitucionales a este menor de edad. O sea, que esto le beneficia a la defensa, el que esa fiscal Morales estuviera allí, lejos de lo que la masa, ¿verdad? Lo que el pueblo podamos pensar de que es para beneficio de fiscalía, se le asegura a la defensa, la potencial defensa del sospechoso, de que sus derechos estén cubiertos.
O sea que entonces, si entendí bien, el que Morales haya estado en este interrogatorio cuando Derek fue arrestado, le conviene al lado de la defensa, porque uno podría pensar que es para beneficio de la fiscalía, pero no, el trabajo de esa fiscal en ese momento era asegurarse de que los derechos de Derek estuvieran cubiertos, estuvieran asegurados. Correcto, o sea, le conviene a la defensa en el sentido de que no se le violan sus derechos constitucionales a su cliente. Okay. En ese sentido, claro, la fiscalía está allí también protegiendo su caso. Un caso como es un caso así de esta magnitud, obviamente ningún fiscal quiere que su caso se le dañe y mucho menos, y quiere estar al pendiente de que todo se haga totalmente por el libro y por la ley, y sobre todo que no se le violen sus derechos constitucionales. Perfecto. También tenemos en el sentido, ¿verdad?, de que están los mensajes y las fotos que envió Derek a su amigo, el apodado Sweden. Esto incluye mensaje escrito diciendo lo que había hecho. Creo que 2 fotos de Irina y el selfie de Derek, ¿cierto? Correcto. En el DIN número 142 del docket al que nosotros acá tenemos acceso, no sé si quieres que te comente ahora, nosotros, Sí. las personas que estamos pendientes de este caso en redes sociales, tenemos acceso al docket, que es un itinerario de documentos y una agenda de documentos que se encuentra en el website de allá de Miami-Dade. Nosotros aquí en el estado de la Florida, el estado de la Florida se deja llevar por la ley Sunshine, que es una ley de total transparencia. No todos los estados tienen esa misma ley, pero el estado de la Florida es un estado que es totalmente transparente en cuestión de procesos legales, lo que nos da a nosotros los ciudadanos comunes acceso prácticamente casi total a todo este tipo de documentación y a todo este tipo de procesos legales. Entonces nosotros entramos ahí al docket y el documento 142, en donde se ven las imágenes de este personaje Sweden, que es un menor de edad, se pueden ver los screenshots o las imágenes que se le mostraron a este menor de edad, como para reconocimiento. Y cuando digo reconocimiento es que ellos técnicamente cogieron unas imágenes impresas en una hoja más o menos como un 8x10 aproximadamente, y se lo llevaron a Sweden para preguntarle esta conversación la reconoces, esta conversación la tuviste con Derek, estas fueron las fotos que él te envió, porque aparentemente Derek en el interrogatorio dice que él llamó a un amigo, pero en la llamada del 911 él dice que él le envió fotografías de su madre ya fallecida a unos amigos. Tenemos entendido que él le envía estas imágenes a un grupo de WhatsApp en el que él envía la selfie de él con sus manos pues llenas de líquido, sí, de sangre, sí, vital que tenía Irina. Él envía esa selfie a sus amigos, y también la foto de su madre ya fallecida en el suelo, pero a Sweden él lo llama por teléfono, le cuenta lo que hizo y aparentemente, es dicho por el mismo Derek, Sweden no le cree. Y al no creerle, él le envía la selfie y le envía 2 fotografías del cuerpo de su madre ya fallecida en el suelo. Esas fotografías se pueden ver en el DIN número 142. Claro, las fotografías es una captura de pantalla de una cámara corporal en la que el policía le está enseñando una imagen copiada de esa imagen, pero si la ves en un televisor bastante grande, pues puedes ver que habían conversaciones, emojis y las fotografías que hemos estado hablando. En este mismo selfie se puede ver, como tú dijiste, que pues tenía, lamentablemente la mano se le veía claramente ensangrentada. Te pregunto, ¿cómo se procesan estas pruebas? O sea, ¿se toman muestras de la sangre y del arma? ¿Cómo es? Procesamientos forenses diferentes en estos casos, ¿ok? Están los técnicos forenses, que los técnicos forenses son las personas que por medio de una orden judicial ellos llegan a la escena del crimen y allí ellos colectan
todo tipo de información que sea relevante a el crimen, como por ejemplo huellas dactilares, huellas de las manos, huellas de los pies, el arma homicida en caso de que se encuentre también se colecta, todo este tipo de evidencia que ocurre, que se asume que ocurre en medio del ataque, ¿ok? No es que toman huellas dactilares de un vaso en la cocina, de la puerta, por ejemplo, de una ventana. O sea, ese tipo de cosas no, sino lo que sea relevante a la escena del crimen principal, que en este caso fue la habitación en donde dormía la señora Irina, ¿ok? Además de eso, pues también se procesa el cuerpo de la señora Irina ya cuando se llega a las oficinas del Medical Examiner, pero también el cuerpo de Derek Rosa se procesa ya una vez él ha sido interrogado, procesado, etcétera. Allí llegan los técnicos también forenses y ellos allí le quitan su ropa, la empacan. Además de eso, se le procesa el cuerpo a Derek Rosa. Y cuando digo se le procesa el cuerpo, es que ellos se toman muestras de cabello de diferentes áreas del cuerpo, se le toman huellas dactilares, se le toman cualquier tipo se le pasa un swab, que es como un hisopo que solamente tiene algodoncito en una de las puntas nada más. Este hisopo se le pasa por cualquier tipo de herida que él pueda tener, ya sea en sus manos, etcétera, o en el resto del cuerpo. Además de eso, se le pasa como un palito de naranja por debajo de las uñas para quitarle cualquier residuo de células de piel, que son las células epiteliales. Se le pasa eso, se le recortan las uñas y se colecta. Todo eso va al laboratorio y por medio de eso se colectan diferentes tipos de evidencia, incluyendo material genético que se podría encontrar ya sea de él o de la víctima, en este caso, pues su madre, la señora Irina García. Aquí en Puerto Rico todo esto se hace en el Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, todo en Puerto Rico tengo entendido que todo se hace que todo es como que un solo departamento en el Instituto de Ciencias Forenses. Allí hacen todo, allí hacen genética, hacen balística. Acá en el área de Orlando es igual. En donde mismo está la oficina del Medical Examiner, allí mismo están los laboratorios de nosotros. Ok. Lali, ¿y quiénes analizan estos mensajes? Por ejemplo, los mensajes que él le envió por la plataforma a Sweden, sí, o el mismo si envió los de WhatsApp por WhatsApp. ¿Quiénes se encargan de investigar y de analizar estos mensajes? Forense tenemos un departamento de forense digital, ¿ok? Y hay ciertas cosas que se pueden hacer, pero es bastante limitado. Por ejemplo, nosotros podemos allí en el laboratorio desbloquear teléfonos, podemos y mirar los mensajes o tomar screen recordings o capturas de pantallas y poder imprimirlo de las cosas que estén visibles. Pero en general, para hacer una extracción completa de un dispositivo electrónico, eso tiene que enviarse al servicio secreto. El servicio secreto cuenta con varios programas, pero hay uno en específico que es el más que usan, que es el programa Celebrity, que es un programa que ellos utilizan y ellos hacen una extracción entera de ese dispositivo que, aunque usted haya borrado la información que usted buscó, como búsqueda de internet, por ejemplo, o mensajes de texto con alguien, todo ese tipo de data se guarda en el teléfono o se guarda en la nube, y por medio de este programa ellos pueden hacer una extracción hasta de años de información en tu celular. En este caso, los diferentes dispositivos electrónicos que se obtuvieron de la escena del crimen, como por ejemplo el celular del señor Derek Rosa, el celular de la señora Irina, y también unos iPads que se encontraban en el apartamento, todos estos fueron enviados a el servicio secreto. O sea, hay conocimiento de que fueron enviados al servicio secreto para una total extracción de data. Ok. Y Fiscalía también cuenta con el cuchillo que lo mostré en pantalla anteriormente, que se utilizó para el ataque. En el cuchillo, Lali, se puede encontrar, obviamente, ADN de la víctima. ¿Se podría encontrar también ADN del atacante? Claro, correcto. Mira, uno de los principios de la ciencia forense la estableció el señor Edmond Locard. Edmond Locard es uno de los padres de la ciencia forense y él es quien establece el principio de que ninguna persona puede entrar a una escena
sin dejar algo suyo o llevarse con él algo de la escena. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como la ley de transferencia. Lo que significa que si usted estuvo en contacto directo, si hubo un contacto directo entre un atacante y una persona atacada, se sobreentiende que si usted no limpió la escena y si usted no tomó medidas de precaución, se va a encontrar, por ejemplo, material genético en una persona y la otra. Por ejemplo, se sobreentiende que en una escena como esta, que por cierto no fue limpiada, estaba todo, como nosotros le llamamos en la ciencia forense, todo estaba in situ. Todo estaba tal cual quedó cuando terminó el ataque. Se sobreentiende entonces que vamos a encontrar material genético, por ejemplo, o huellas en un cuerpo y otro. Por ejemplo, debajo de las uñas de la señora Irina, es bastante probable que se haya encontrado material genético de su atacante, en este caso la persona acusada es Derek Rosa, y viceversa, de que en el cuerpo de él tiene que haber quedado algún tipo de material genético de su señora madre, si fue él en efecto la persona que la atacó. Igualmente en el arma, en este caso en el área de la punta tiene que haber pues, material genético de la señora Irina, porque obviamente se puede ver que hay material, bueno, hemático, ¿no? Sangrado en la punta del cuchillo. Y además de eso, en el mango tenemos que entender que tiene que haber habido las huellas del señor Derek Rosa. Huellas del señor Derek Rosa en el patrón correcto. Porque no es lo mismo un patrón de huellas que tú encuentras en un objeto que tú utilizaste para echarle mantequilla a un pan. Por ejemplo, el agarre, el patrón de agarre cuando tú agarras un arma como este para untarle mantequilla al pan, pues tú tiendes a cogerlo así, ¿no? Y eso crea un patrón de huellas bastante particular en un objeto como este. Pero cuando una persona utiliza este objeto para otro propósito, como es el de quitarle la vida a otra persona, por lo general el agarre es de esta Es forma. diferente. Y eso crea un patrón diferente de huellas dactilares en un objeto. Además de eso, de que nosotros también por medio de cuando se procesa esa arma en el laboratorio, nosotros podemos también saber qué huellas están predispuestas a otras. Suponiendo que la señora Irina le haya hecho un sándwich, se haya hecho un sándwich utilizando ese mismo, ¿verdad? Ese mismo objeto y le untó mantequilla al pan, el patrón de huellas de ella va a estar antepuestos a las huellas del atacante, que asumimos que fue la última persona que tocó ese objeto. Pero además de eso, las huellas de ella van a estar más degradadas y nosotros en el laboratorio podemos separar las huellas de ella que probablemente estén más degradadas y que sea un patrón de huellas distinto a la persona que lo utilizó para cometer directamente el ataque con ese mismo objeto, aunque ella lo haya tocado anteriormente. Eso es el tipo de análisis que también se hace en un laboratorio. Luego del arresto, Lali, se pudo ver a Derek en un suit blanco. No sé si se pronuncia de esta forma, Tyvek suit. No sé si así es que, si esta es la forma. Esto es parte de lo que me estabas mencionando antes de cómo se procesa la evidencia en el cuerpo del sospechoso. Se le remueve su ropa. Okay. Esta ropa que asumimos, claro está, asumimos que tiene líquido hemático en toda su ropa. ¿Por qué lo asumimos? Pues porque el policía que hizo el arresto dijo, él está lleno de este líquido. Además de esto, durante el interrogatorio, el detective González le pregunta si lo que tenía en su ropa era líquido hemático y él dijo que sí. Entonces, esto hace que al tener estos líquidos en su ropa, esto se empaca en una bolsa de papel, porque vienen diferentes tipos de empaques para la evidencia. Pero a él se le quita la ropa, ¿ok? Se le guarda en esta bolsa de papel y obviamente no podemos dejarlo sin ropa. Entonces, lo que hace el laboratorio es que provee este Tyvek suit, es un material es un material bastante finito, que es como un tipo de plástico por fuera. O sea, realmente se le provee de esta vestimenta porque es lo que tenemos a la mano. No es nada que sea obligatorio, no es una ley ni nada de esto. Es simplemente pues que como le estamos quitando la ropa a la persona, le proveemos de este Tyvek suit. En el momento en que lo vemos a él en el Tyvek suit salir por la puerta del cuartel para ser llevado al Jackson Hospital para su Baker Act,
ya debemos asumir que entonces ya él se le procesó el cuerpo, ya se le tomaron sus muestras de cabello, ya se le tomaron sus huellas dactilares, ya se le tomaron sus pruebas de ADN, etcétera, y que ya se le removió de sus zapatos, sus sandalias, todo esto. Y entonces se le provee de este Tyvek suit. Ok. Adicional a lo que ya yo he mencionado aquí, que pues yo entiendo un análisis así general, sin el expertise forense, que Fiscalía podría tener como prueba, ¿hay algo más que se me haya quedado afuera que tú entiendas que Fiscalía pudiera tener o que tengas conocimiento que tiene de prueba? Bueno, entre las pruebas, además de la confesión de él, hay unas pruebas bastante importantes. Como te dije anteriormente, esta escena del crimen estaba in situ. Cuando tú tienes una escena del crimen in situ, estas escenas tienden a darnos bastante información sobre lo que se refiere al momento del crimen y al crimen como tal, ¿ok? En esta escena, ellos tienen que haber tenido muestras de fibra, muestras de cabello, tenemos huellas de las manos, tenemos huellas de los pies, porque hay unas huellas de pies que estaban alrededor de donde quedó el cuerpo de la señora Irina, y esas huellas de pies están claramente en una fotografía de la escena del crimen. Además de eso, tenemos la información de la cámara del ring, que demuestra, y dicho por el mismo detective en una de las audiencias, que se demuestra que a la hora que se cometió el crimen, allí no había más nadie más que la señora Irina García, Derek Rosa y la bebé de apenas 14 días de nacida. No había más nadie en el apartamento, y eso es una evidencia bastante clara de que allí no había más ninguna persona. Hay 5 imágenes que salieron de la cámara de bebé que estaba en la habitación. Además de eso está el arma. El arma tiene algo muy particular y que lo convierte en una fuente bastante valiosa de evidencia, y es que la punta del cuchillo se parte. La punta de ese cuchillo fue encontrada más adelante por el patólogo forense que hizo la autopsia de Irina, y fue encontrada esa pequeña punta en el cráneo de la señora Irina, porque el cuchillo se rompe. Cuando nosotros nos llega al laboratorio este cuchillo así, con esa punta partida, nosotros lo que hacemos es que hacemos un análisis en un microscopio de comparación. El microscopio de comparación tiene 2 plataformas. Nosotros ponemos el cuchillo en una y la puntita en otra, y entonces cuando nosotros miramos por ese microscopio de comparación, nosotros vemos de forma simultánea ambas imágenes y las vamos acercando de una forma microscópica, obviamente bastante ampliada, para nosotros poder determinar si la puntita de ese cuchillo realmente le pertenece en efecto a ese objeto en específico y no a ningún otro. Lo que sí, y esas imágenes ya existen. Eso se comprueba por medio de unas imágenes. Esas imágenes ya se le entregaron a la defensa, de la comparación de la punta con el resto del arma, lo que significa que esa arma que se encontró allí la pone como que en efecto fue esa arma. Además de eso, también están como evidencia digital las búsquedas que él hizo en internet, que es lo que viene probando, una de las cosas que viene probando el primer grado, que es la premeditación, y es porque él hizo búsquedas en internet sobre un diagrama sobre las arterias principales, específicamente en el área del cuello, qué tipo de arma podía utilizar, si podía hacerlo con un arma pequeña, o pues obviamente él escogió del set completo, él escogió pues la más grande, ¿no? Y muchas otras tipos de evidencias que se pueden tener, por ejemplo, el patrón de las manchas de líquido rojo que están en toda la habitación. Eso es una fuente bastante grande de información, porque las personas que se especializan en patrones de manchas de sangre, ellos pueden hacer ellos pueden, ¿cómo se llama esto? Ellos pueden recrear la escena prácticamente a la perfección, en cuestión de que ellos pueden decir, él estaba aquí parado cuando dio la primera estocada, este patrón de manchas que está aquí significa que ella estaba acostada en esta posición, ella se paró, ella caminó hasta aquí, se agarró de la cuna, él continuó en su ataque hacia el área del rostro. En esta área de aquí podemos ver esta mancha particularmente
se forma cuando la persona recibe la estocada que finalmente le quita su vida, y o sea que esa estocada la recibió en esta área específica de la habitación. Entonces ella se voltea, ella se cae, él entonces se para en esta posición. Es una recreación prácticamente que tú la puedes hasta ver en tu mente mientras estos analistas especialistas en manchas pueden, o sea, ellos la recreación de ellos es tan exacta que ellos podrían decir si este ataque en específico lo pudo haber hecho una persona con la medida, la estatura, el peso de esta persona que está siendo acusada, si fue una persona, si fueron más personas, si fue una persona que era derecha, si era izquierda. Todo ese tipo de análisis se hace por medio de esta evidencia de líquido hemático que queda allí en el escena. Hay bastante. Sí, y ya veo. La ciencia forense entonces me parece que es una ciencia exacta, que no deja nada a pudiera ser, sino que se va analizando todo. La ciencia forense es exacta. Todas las variables. Todas las variables. La ciencia forense tiene algo muy particular, y es que la ciencia forense te puede culpar como te puede exculpar. ¿Por qué? Porque la ciencia forense es tan exacta que la ciencia forense tiene solamente 3 respuestas: sí, no o inconcluso. Y cuando las respuestas son inconclusas, por lo general es porque la evidencia o estaba degradada o no nos brindó el tipo de información que nosotros queríamos obtener. Pero si la persona que está siendo que está siendo imputada por estos cargos, si fue, la ciencia forense te va a decir sí o no. Definitivamente. Y los resultados son bastante certeros. En este caso, la ciencia forense, lo que se ataca de los científicos forenses en medio de una corte es la forma de trabajar de nosotros los científicos, ¿no? La meticulosidad con la que nosotros como científicos trabajamos, la forma en la que se colectó esta evidencia, se colectó de la forma correcta, la persona se cambió de guantes entre medio de una colección y otra. Este es el tipo, pero la ciencia como tal es irrefutable. La ciencia como tal es irrefutable. Lo que es refutable es el modo de colección y el modo de nosotros como científicos en el laboratorio trabajar ese tipo de evidencia. Ok, perfecto. Mira, Lali, ya que contamos hemos narrado como que un contexto general del caso, me gustaría, si está bien contigo, hacerte unas preguntas para entender qué está sucediendo con el caso, realmente qué avances, si alguno, que ya me has mencionado algunos, pero sobre todo unas preguntas específicas sobre la investigación forense que aquí en la isla pues pudiéramos beneficiarnos, si está bien contigo. Sí, claro. Ok, te pregunto antes si hay fecha para el juicio, porque se ha ido moviendo la fecha. Sí, hasta ahora, en la fecha, ya el juez puso una orden ya con un calendario procesal bastante estricto, con fecha para escoger el jurado. Aquí en Estados Unidos no tenemos el detenido o el imputado no tiene la opción de escoger si quiere un juicio por jurado o un juicio por juez. Aquí los cargos de primer grado siempre van a ser por jurado, y es un jurado de 12 personas. Él había puesto ya enero 20 para la fecha de escoger el jurado, y claro está, se empieza inmediatamente el juicio, aunque esas fechas, aunque existe ya una orden judicial con el calendario procesal siempre pues podría cambiar, y en este caso va a cambiar. ¿Tú entiendes que no se va a dar en enero? No, okay. Definitivamente yo pienso que este caso todavía en enero no se va a dar en enero, debido a los últimos acontecimientos que han pasado en el caso. Ok, mira, Lali, en Puerto Rico el público en general no puede ver todos los casos. Los abogados pueden ver lo civil. Tengo entendido que sobre todo los casos que están presentados desde el 2018 en adelante. Tengo entendido que los casos criminales aún hoy día están en papel, y papel para acceso de abogados o personal jurídico, ¿no? Y tengo entendido que los casos de familia son confidenciales, pero contrario a Puerto Rico, en la Florida, como tú estabas mencionando, se pueden ver
las mociones de ambas partes, tanto de la fiscalía y los que hacen los abogados de la defensa. Esto me dijiste que era por una ley Sunshine, se me escapó el nombre. La que rige el estado de la Florida, que es una ley de transparencia. Nosotros podemos ver prácticamente todas las mociones, deposiciones. Lo que no podemos ver es material científico forense. Por ejemplo, nosotros cuando entramos al docket podemos ver, por ejemplo, que el doctor Toby Wilson, que es el experto de patrones de manchas de líquido rojo que contrató la fiscalía para hacer la recreación de la escena, nosotros podemos ver que ya se le hizo su deposición y podemos ver que ella entregó el reporte, pero por ejemplo nosotros no podemos leer el reporte. Nosotros no podemos, por ejemplo, ver el protocolo de autopsia, aunque sabemos, porque ya hemos visto el documento que dice que ya se entregó y que ya está listo, inclusive podemos ver los doctores que lo hicieron y todo, pero no podemos leer el informe como tal, y hay muchas de las cosas que nosotros no podemos ver, pero sí tenemos acceso a bastante de la información. Esto lo tienen en un website, nosotros entramos ahí, por lo menos las personas que estamos bastante activos en el caso, en redes sociales, nosotros entramos, por ejemplo, yo entro varias veces al día para ver si ellos no han puesto en el website algún documento que sea actual. Además de eso, también tenemos personas que van a la corte. Para las personas que no podemos ir a la corte, yo por ejemplo resido en Orlando y la corte es en Miami, pero tenemos una persona que se llama Jaime de la Vega, que ella es nuestra compañera, y ella nos hace el favor de ir a todas las vistas que se presentan en el caso. Allí puede entrar cualquier persona a ver la vista. Ella toma notas y luego nos comparte las notas. Y algunos de los procesos los podemos ver por medio de la plataforma Zoom. Nosotros podemos hacer sign in y al mismo tiempo que están, nosotros literalmente estamos en un cuadrito del Zoom, y en el cuadrito de al lado está la licenciada Rielo, el licenciado Bae, está el juez, y nosotros podemos inclusive participar de un chat que tiene ahí la audiencia Zoom. Nosotros podemos hacer todo eso aquí en el estado de la Florida. Me parece espectacular, porque uno puede ir viendo, ¿verdad? Y entendiendo un poco mejor. Lo que me lleva a la próxima pregunta: ¿por qué, Lali, en los casos, sobre todo cuando son mediáticos y la prensa le hace preguntas a algún forense, las respuestas siempre son como generales, como unas respuestas bien vagas? Sí, lo que pasa es que, como te expliqué anteriormente, todo lo que sea contenido forense está automáticamente sellado. Por eso fue que te dije, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, el reporte del doctor Wilson, nosotros no vamos a ver, por ejemplo, sabemos que existen las fotografías del microscopio de comparación entre el arma y la punta, sabemos que existen porque tenemos un amended discovery puesto en el docket que dice que ya se le entregó a la defensa las imágenes de la comparativa del match de ese objeto con la punta, pero no podemos ver las fotografías. El contenido forense en un caso, eso es el tipo de cosas que no se filtran a la prensa, ni tampoco se filtran en un lugar como, por ejemplo, el docket. Esas son cosas que son bastante delicadas y que por lo tanto se guardan hasta el momento del juicio. No va a ser hasta el juicio en que nosotros vayamos a ver, por ejemplo, ese reporte o que vayamos a ver esas fotografías. Ok. Y por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, tratamos de ser bastante cuidadosos con eso. Sí. Por ejemplo, te iba a comentar que en el caso de Puerto Rico, en el reciente caso de Gabriela Prats, cuando se le hacía una pregunta general sobre qué tipo de arma, pues generalmente te dicen un arma blanca y tampoco te dan detalles. Esto siempre tiene que ser así, lo hacen para que no se dañe la investigación, y hay un término que después pueden decir. Ajá, lo que pasa es que con el caso de Gabriela Nicole Prats, que también tengo varios videos en mi canal, en el caso de Gabriela Nicole Prats, las investigaciones aún no están cerradas. Y cuando tienes investigaciones todavía ongoing,
no se debe dar información más allá que la necesaria. Entonces ellos se han limitado a decir un arma blanca, que el arma blanca, claro está, podría ser cualquier arma que sea cortopunzante, cortopenetrante, que puede ser un destornillador, como puede ser una peineta con una cuchilla, como puede ser un cuchillo de mesa, como puede cualquier tipo de arma blanca que tú puedas utilizar para quitarle la vida a otro ser humano. Porque la investigación está todavía ongoing. Una vez se cierre la investigación, las personas pueden dar más detalles, pero pues tampoco es obligatorio. Yo pienso que esto solamente es beneficioso en cuanto a la información o la desinformación que se podría dar en la prensa y estas cosas, porque entonces abres el camino a que las personas presuman que son, como por ejemplo, las variantes que he escuchado, que fue un destornillador, que fue una peineta con una navaja, que fue un cuchillo, que fue aquello, que fue lo otro. Y eso es el único daño que vienen haciéndole al caso como tal, que entonces esto se presta, como no está siendo claro en lo que fue, entonces esto se presta a que las personas empiecen a asumir cosas. Sí, especulaciones. Especulaciones. Entonces, pero una vez se cierre la investigación y ellos ya tengan todos los puntos sobre las IES y ya ellos tengan una información completa global de todo lo que pasó, es bastante probable que ellos salgan y den una conferencia de prensa en el que digan, este fue el arma que se utilizó, estas son las personas que van a ser, que fueron imputadas, etcétera, etcétera. Ok, mira Lali, entonces está la escena, ¿verdad? Hay una escena de un crimen, se recoge en muestras, se recogen pruebas. Y te pregunto, ¿un solo técnico es el que analiza toda la prueba de un caso? Eso depende eso depende de la escena. Por lo menos acá, en una escena como por ejemplo, en una escena que tú mandes un técnico forense a procesar una escena, por ejemplo, de un robo, por lo general va una sola persona. Pero cuando es una escena así, como por ejemplo la escena de la señora Irina García, por lo general se envían 2 personas. No, se trata de no enviar muchos técnicos, porque entonces recuerda que cada persona que entra a una escena crea algún tipo de distorsión en la escena. O sea, claro. O sea, tú quieres tener las menos personas posible teniendo contacto con una escena de crimen. ¿Me entiendes? Entonces, pero casi siempre va a haber una persona, 2 técnicos, casi siempre va a haber uno que solamente va a tomar las fotografías. Las fotografías es un trabajo bastante arduo, porque en una escena del crimen como la de Irina, por ejemplo, lo que se espera es más de 500 fotos. ¿Por qué más de 500 fotos? En el caso de la señora Irina García, de esta escena del crimen, cuentan con 750 fotos de la escena. ¿Por qué? Porque cada pieza son diferentes fotos. Las fotografías empiezan, la primera fotografía siempre es de la orden judicial, ¿ok? Siempre va a ser la primera fotografía. Además de eso, tenemos unos cartoncitos en los que tenemos la información básica que se conoce al momento sobre la escena, y ya de ahí empiezan las fotografías desde afuera de la escena, por ejemplo, desde la intersección de la calle, y vas entrando y vas tomando fotografías del lugar, de los apartamentos, luego de los alrededores, de los accesos. De los alrededores. Entonces, cada pieza de evidencia se toman 3 sets de fotografías. Primero tomas la fotografía, por ejemplo, el arma que se encontró. Tú primero tomas fotografías de la habitación. El arma se encontró en la habitación de Derek Rosa, encima de la cómoda. Pues obviamente vas a tener fotos de la entrada de la habitación, después de la habitación como tal, después de la cómoda. Entonces, cuando encuentras el arma, vas a tener alrededor de 3 a 4 fotografías de esa arma así solita, sin nada. Después pones el marker, que es el número 1, número 2, número 3, estos markers amarillos que salen en las películas, que las tenemos de números y también las tenemos de letras, y también las tenemos de dobles letras, en caso de que, por ejemplo, cuando son mucha evidencia. Cuando es mucha evidencia, como por ejemplo los mass shootings, porque tú tienes tienes 300 casquillos de bala, ¿verdad? Pues obviamente pues tú sigues utilizando, ¿verdad?, los markers. Le tomas cierto tipo de cantidad de fotografías con el marker y después se le añade una reglita
que muchas veces las reglitas pueden ser unas reglitas plásticas que vienen para tú poner al lado de la evidencia, y también vienen unos stickers y también vienen unas reglitas de papel que tú las pones al lado de la evidencia para tener una idea de las medidas, y también le tomas otro set de fotos y cuando vienes a ver se producen 750 fotos de una escena del crimen. Estas 750 fotos son las que más luego se utilizan para ponerlas en el laboratorio. Por lo general se ponen todas así en una mesa y tú puedes hacer una recreación de la escena y tener una idea bastante clara de qué fue lo que pasó allí. Por eso es que son tantas fotografías. Entonces la otra persona se encarga de hacer la colección de la evidencia como tal. Ok, y una vez llegan al laboratorio, ¿una persona es la que analiza todo? Aquí en el estado de la Florida, no. Okay. Aquí en el estado de la Florida no. Aquí tenemos diferentes departamentos. Por ejemplo, mi departamento es la toxicología forense. Como química forense, mi área es la toxicología forense. ¿Okay? Y yo tengo mi pequeño cuartito, ¿verdad? En el que tengo mi equipo de toxicología forense. Está otro departamento que es el departamento de genética, que es donde se hacen las pruebas de ADN, etcétera. Está el departamento de fingerprints, está el departamento de fibras, está el departamento de balística, y cada uno tiene su propia área. Y entonces, por lo menos aquí en el estado de la Florida, las evidencias se trabajan por orden de importancia y no se hacen por orden de llegada, pero siempre se trata de hacer por orden de importancia. Y cuando digo orden de importancia, por ejemplo, si nosotros tenemos en esos momentos, yo tengo 150 piezas de evidencia que tengo que analizar yo como toxicóloga, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tengo el caso 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? En el que ya una persona ya es sospechoso y por medio de otras evidencias ya la persona está arrestada y ya la persona está en un centro de detención, por ejemplo, pero entonces tengo 4 evidencias de, por ejemplo, una persona que está cometiendo crímenes en serie y que no se tiene ni idea de quién es este atacante. Esa evidencia ese va a tener prioridad, porque yo necesito saber, yo necesito pistas para poder sacar de circulación a esta persona que está cometiendo crímenes en serie versus esta evidencia que tengo de una persona que ya está siendo procesada y que está esperando por el juicio, y eso a mí me hace ganar un poco más de tiempo. Pero mi evidencia de toxicología, yo puedo tener, por ejemplo, una evidencia del caso 1, 2, 3, 4, 5, y yo la proceso el día de hoy, y dentro de 2 semanas yo vuelvo a tener una pieza de evidencia del caso número 1, 2, 3, 4, 5. Honestamente, yo ni recuerdo que hace una semana hice otra evidencia de ese mismo caso, porque la cantidad de trabajo en los laboratorios acá es bastante extensa. Me imagino que en el centro, allá en el Instituto de Ciencias Forenses, al ser el único, me imagino que también la cantidad, pero ellos tengo entendido que trabajan más todo como por carpeta, como que yo tengo toda la evidencia de esta carpeta. Y se trabaja toda esa evidencia, y a veces sí, a veces puede ser que sea la misma persona que procesa una cosa, puede procesar otra. Acá en Estados Unidos está un poco más estructurado. Los científicos del laboratorio, en el caso mío, claro está, yo no soy técnica de escenas de crímenes, yo no voy a las escenas, porque yo soy científica del laboratorio. Las personas que recolectan la evidencia en las escenas de crímenes son los técnicos forenses. Los científicos forenses, que somos los que estamos en el laboratorio, cualquier científico forense necesita mínimo un degree en algún hard science. Y cuando digo hard science, me refiero a que tú necesitas un degree básicamente en biología primero, un bachillerato en biología o en química, por ejemplo. Nosotros podemos hacer cualquier tipo de evidencia. Por ejemplo, yo puedo procesar toxicología, pero también puedo hacer ADN, también puedo trabajar en el microscopio de comparación comparando casquillos de balas con balas o con el arma,
pero mi fuerte como química es la toxicología, pero yo sí podría trabajar en el departamento de ADN, por ejemplo. Si en ADN están atrasados y necesitan a alguien que pueda procesar ADN junto con los demás compañeros, pues a mí me pueden decir, mira, Lali, te necesito hoy en genética porque estamos hasta aquí. Y claro, pues, tienes la preparación. y uno puede. Ahora, siempre hay gente que se especifica en ciertas cosas. Por ejemplo, alguien que se especifique o que se especialice en barística, pues casi nunca pues nosotros tocamos los científicos como tal de biología y química. Es muy raro que tú veas a alguien procesando balística o fingerprints. O sea, aquí se divide el trabajo bastante. No somos tan multifacéticos como entiendo yo que son en el Instituto de Ciencias Forenses, que ellos están más, como que hacen más cosas, todos ellos mismos hacen, como que una sola persona puede hacer varias áreas. Aquí está más dividido. Yo aprovecho para enviarle un mensaje a todo el personal del Instituto de Ciencias Forenses y decirle mi admiración y mi agradecimiento, porque me consta que trabajan sin parar y que dan lo mejor de sí. A veces están en turnos de unas horas que uno dice, Dios mío, de verdad que son dignos de admirar. Así es que le damos las gracias. Mira, Lali, en el caso de Derek, lo último que, ¿verdad?, de él como acusado, de Derek Rosa, lo último que había visto en cuanto a la defensa es que le habían solicitado al juez que se inhibiera del caso por una expresión que hizo en medio de una vista. Según lo que pude ver, el juez no se inhibió. ¿Qué piensas que pase ahora con esto? Pues mira, lo que pasa es que, mira, la defensa en este caso hizo un escrito de 20 páginas en el que ella expresaba la defensa, incluso en este documento, en este escrito, se añadió una carta que aparentemente entendemos que escribió el señor Derek Rosa, ¿verdad? El menor de edad Derek Rosa, bueno, ya no es menor porque ya tiene 15 años. Bueno, sí, es menor de edad. Él escribió esta carta y la firmó con su puño y letra, en el que ellos están alegando que el juez no está siendo imparcial debido a ciertos comentarios que él ha hecho aparente y alegadamente en medio de algunas de las vistas, ¿ok? La defensa, por ejemplo, estaba alegando que cuando ellos trajeron al plato lo de la defensa por lo que ellos alegan que Derek Rosa padece de cierto grado de autismo y además de esto también padece de TDAH, que ellos, una de las cosas que ellos les molestó fue que el juez parece que se dirigió en algún momento diciendo porque el señor Derek Rosa tiene autismo. Y él hizo esto así entre comillas, que a ella no le pareció correcto, y además de esto, que él supuestamente en algún momento hizo un comentario de que él dijo, sí, esto no es un caso de quién lo hizo. ¿Por qué? Porque la defensa en todo momento se ha ido por la parte de salud mental. La salud mental es una defensa afirmativa. Una defensa afirmativa es cuando los abogados defensores dicen, mi cliente sí lo hizo, pero lo hizo porque la razón que sea. Porque lo maltrataban, porque le dio un ataque de esquizofrenia. Esto es una defensa afirmativa que las personas que sabemos que este tipo de defensas existen, ¿ok? En la que el abogado literalmente dice, sí, mi cliente sí lo hizo. Esto no es un caso de quién lo hizo, mi cliente lo hizo. Pero lo hizo porque estaba mal de la cabeza. Su estado mental estaba comprometido. Entonces, al él hacer ese tipo de comentarios, realmente él lo que estaba era reafirmando lo que ya ellos habían dado a entender, que era que su defensa iba a ser por una defensa afirmativa de salud mental. Claro, ellos se ofendieron con el comentario y con varios otros comentarios que el juez, pero claro, esto se trata de percepción. Y voy a usar un ejemplo que usó un compañero mío, que es el compañero con quien yo hago mis lives, que es el doctor Sebastián. Sí, yo siempre que hacen lives estoy ahí viéndolos, la mayoría de las veces. El doctor Sebastián es... Sí, excelente, excelente. Mi compañero. Pues mira, el doctor es como dice Sebastián, que Sebastián dice, es como que yo tengo la percepción de que yo te caigo mal. Yo creo que yo a Silvia le caigo mal.
creo. Yo me siento de esa forma. A lo mejor no te caigo mal, a lo mejor viene alguien a decirme, no, ella siempre habla muy bien de ti, ella te admira mucho, pero mi percepción es que yo te caigo mal. Ujú. La percepción de la abogada Rielo es que el juez está siendo parcial en sus comentarios, ¿ok? Ujú. Pero entonces tuvimos una audiencia, él inmediatamente recibió el escrito, al otro día ya le había puesto una audiencia para responder a esta moción. La moción era una moción para descalificar al juez o al tribunal, en este caso al tribunal. Entonces, él hizo una vista bastante corta, de 1 minuto y medio apenas, en el que él dijo, ahora vamos a discutir el caso del señor del Estado versus Derek Rosa. La defensa puso una moción para descalificar a este tribunal y la moción ha sido denegada porque es legalmente insuficiente. Y entonces, Ok. y ahí quedó todo, y creo que van a tener una vista ahora el día 22 de septiembre. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que va a pasar ahora, y esto es mi opinión bueno, es mi opinión muy personal, espero no equivocarme. Hasta ahora, gracias a Dios, en mis pronósticos no me he equivocado. En este caso, desde un principio, la defensa de Derek Rosa siempre se ha enfocado en el tiempo. Ellos quieren ganar Ujú. más tiempo. ¿Por qué quieren ganar más tiempo? Eso te iba a preguntar. Por, ¿por qué quieren ganar más tiempo? Porque no es lo mismo. Ahora, en estos momentos, el señor Derek Rosas está en un centro de detención. Un centro de detención no se compara en nada a una prisión del Estado. La prisión del Estado es Grandes Ligas, la prisión del Estado es un lugar sumamente peligroso, y aunque los menores de edad están en un ala aparte de menores de edad, por lo general esa ala de menores de edad es hasta más peligrosa que la población general. ¿Ok? Son personas, al ser adolescentes, estos muchachos son más erráticos, son más agresivos, no siguen reglas, no les gusta seguir reglas, y se forman pues problemas mucho más graves. ¿Qué pasa? Este muchacho tenía apenas 13 años cuando fue llevado al centro de detención. No es lo mismo enviar a un muchacho de 13 o 14 años a la prisión del Estado que enviar a un muchacho de 18 años a la prisión del Estado. Él, además de estar él en este proceso, él debe ser preparado para lo que se va a enfrentar en una prisión del Estado, y eso va a incluir entre cambios de madurez y cambios físicos. Hemos visto en las últimas audiencias cómo Derek Rosa está mucho más grande, está mucho más corpulento. Tenemos entendido que lo tienen haciendo pesas, haciendo ejercicio, porque todo esto esto no es al azar. Esto Ok. no es porque sí, esto es una preparación que se le está haciendo al señor Rosas para cuando él vaya a la prisión del Estado, él esté más maduro, él esté más grande físicamente y en cuestión de madurez, claro está. Entonces, la defensa desde el momento uno se ha enfocado en alargar el Dilatarlo. proceso, en dilatarlo. ¿Qué pasa? Que una forma sumamente fácil de tú dilatar el proceso, teniendo una fecha de juicio ya en enero 20, es poner una moción para descalificar al juez, el juez la deniega. Las personas que conocemos de procesos legales, nosotros Ujú. vemos ciertos patrones que suceden en los documentos. O sea, ya cuando nosotros hemos visto este patrón, que es bastante conocido desde un principio, y por eso es que siempre hemos dicho, esto va a ser por salud mental, esto va a ser una defensa afirmativa, ella lo que quiere es ganar tiempo, y una forma sumamente fácil es llevar esta moción ahora que el juez la denegó, ellos ahora se van a mover al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones se puede tardar hasta 6 meses en tomar una decisión judicial como esta, y decidir si el juez debería ser removido del caso o si estuvo bien en él tomar su determinación de quedarse en el caso. Eso ahí te gana prácticamente casi 6 meses más. Por eso es que yo digo que en enero 20 no va a ser el juicio. ¿Ok? Porque ahora estamos Ok. ahí enfrentándonos. Suponiendo que, vamos a suponer que la Corte de apelaciones falle en contra del juez y saque a este juez. Ahora tiene que venir un nuevo juez, empaparse totalmente con el caso, y ahí compraste 4 meses más. Ujú. En el caso de que falle a favor del juez, entonces ellos podrían también pedir más adelante un change of venue, que es cambiarlo para otro condado, para cambiar el caso para otro condado debido a lo mediático del caso.
También podría pedir un change of venire, que es pedir que ciudadanos que se escojan jurados en otro condado, por ejemplo en Orlando, en vez de Miami. Todas estas cosas, todos estos procesos son procesos a los que la defensa tiene todo el derecho del universo de utilizar. Estos son recursos que se le da a la defensa y que ellos pueden utilizar, y ellos, quiero entender que la defensa de Derek Rosa las va a tomar en consideración y que las va a hacer. Y tengo varias teorías de otras cosas que pueden pasar más adelante, pero que no las vamos a decir todavía. Quizás en mis lives se me ha zafado y he dicho, lo próximo que va a pasar es esto, y después van a hacer esto, y después van a hacer esto. Hasta ahora no nos hemos equivocado. Todo lo que ha hecho la defensa lo ha hecho al pie de la letra, como nosotros lo hemos dicho. Pero pues, no me quiero tampoco adelantar, pero yo pienso que ellos van a seguir dilatando el proceso lo más que se pueda, porque la idea es que, o sea, la realidad es que en el DIN 407, que es un documento que es bastante conocido en el docket, la misma defensa dice que ya la fiscalía le ha entregado 125 piezas de evidencia científica en contra del señor Derek Rosa, y que también sabemos que en este caso no existe material exculpatorio. El material exculpatorio en este caso no existe. De existir material exculpatorio ya nosotros lo sabríamos, porque los juicios no tienen sorpresas. Todo tiene que ser conocido en la etapa del discovery. Entonces, debemos asumir entonces que estas 125 piezas de evidencia científica que la misma defensa dice que ya la fiscalía le ha entregado, es evidencia inculpatoria. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es dilatar para que el señor Derek Rosa entre más adulto y más maduro a la prisión del Estado, y rogar porque en este caso pues se tenga piedad, se tenga compasión, se cree algún tipo de empatía en el juez, que a la hora de condenar no le vaya a poner la máxima. Eso es lo que se está esperando en este caso. Ok, perfecto. Mira, Lali, yo te quiero agradecer enormemente, pero el agradecimiento te lo voy a dar casi ya luego de mi sección semanal de Para Pensar. Okay. Para pensar, este caso nos revela muchas cosas. Y les pregunto, ¿qué nos revela sobre todo la división entre quienes defienden a Derek y quienes creemos en la versión forense? ¿Hasta qué punto las emociones, la juventud del acusado y los imaginarios culturales sobre la familia perfecta, sobre un muchacho que se ve, ¿no? que comprendemos que estaba comenzando a vivir, influyen en la manera en que interpretamos la evidencia? La investigación no se basa en rumores ni en simpatías, sino en pruebas científicas. Investigar un caso requiere invertir energía y conocimiento. Acercarnos a unos hechos, cada cual desde su expertise, cultura y género, en mi caso, ciencias forenses, como en el caso de Lali, nos adentra en un mundo en el cual algunas personas piensan que podemos tener una agenda contra los acusados. Como narradores de True Crime, no es nuestro rol absolver ni condenar, sino exponer con rigor lo que la investigación muestra. He notado que en este caso de Derek Rosa, las voces que más atacan la investigación, a mí como narradora y a Lali como forense, son mayormente mujeres. ¿Es empatía hacia un adolescente acusado? ¿Miedo a aceptar que un menor pueda ser responsable de un crimen tan brutal? ¿O un reflejo de cómo construimos narrativas de inocencia y culpa en nuestra cultura? Este caso no solo nos enfrenta a la violencia de un crimen atroz, sino también a la polarización que despierta en la opinión pública. Mientras la investigación forense apunta a Derek Rosa como responsable, teniendo total conocimiento de que se tiene que terminar de dar el juicio, hay un sector, como mencioné anteriormente, que lo defiende con firmeza, convencidos de su inocencia. Y aquí surge otra pregunta.
¿será que nos resulta más fácil aferrarnos a la imagen de un joven intachable y a esa idea, como mencioné, de familia perfecta, que aceptar la crudeza de las pruebas científicas? La ciencia forense nos ha mostrado que detrás de cada resultado de laboratorio hay evidencia concreta. Hay ADN, trayectoria de sangre, cronología de hechos. Pero, ¿qué pesa más en nuestra percepción? ¿La ciencia o las emociones que circulan en redes sociales? Para pensar, ¿estamos realmente preparados para escuchar lo que la ciencia y la justicia revelan, aunque contradiga lo que queremos creer? Para pensar. Lali, yo no quiero despedirme sin antes agradecerte tu presencia en este episodio. Le quiero enviar un abrazo a don Héctor. Quiero darle las gracias porque siempre ve los episodios del Hilo del Crimen. Quiero mandarle un abrazo y mi agradecimiento. De verdad que le dices que es un criminauta. Para nosotros es un criminauta. Y a ti te quiero dar las gracias porque de entrada tú dijiste que sí. Cuando yo te hice el acercamiento, tú me dijiste que sí sin reparo, y te quiero dar las gracias por tus lives, porque nos explicas todos los pormenores de qué significan las pruebas científicas. Yo siempre he dicho, yo investigo desde lo sociocultural, así es que tú no sabes lo que yo aprendo contigo y con Sebastián de este caso y de los otros casos que has abordado. ¿Cuáles son tus redes, Lali? Porque quiero que todos puedan tener acceso a ti. Yo tengo un canal aquí en YouTube, pero nunca he puesto nada. Estoy esperando que realmente pase el caso de Derek Rosa, porque estoy bastante consumida en el caso de Derek Rosa, porque es un caso que tiene información todos los días y que me abarca bastante de mi tiempo. Pero ya lo abrí y se llama igual que aparece aquí en la pantalla, Lali Miranda Forense, y en TikTok, que es en donde estoy más activa, es el Lali Miranda Forense. La mayoría de mi contenido en estos momentos, aunque he hablado de otros casos, en estos momentos es particularmente este caso de Derek Rosa. Yo hago todos los updates del docket y todo, y explico todos los procesamientos y todos los documentos nuevos que salen. Pero también tengo información sobre el caso de Gabriela Prats, y también tengo un caso de Don Miguel. Tengo varios casos en los que a futuro, una vez yo salga del caso de Derek Rosa, pues planifico hablar de otros casos. Me pueden seguir por ahí a Lali Miranda Forense. Los invito a todos a verla, de verdad. Gracias, Lali, nuevamente. Cuando vengas a Puerto Rico, por favor, nos comunicamos para que pases por acá por los estudios del Hilo del Crimen. A todos los criminautas, en especial a don Héctor, gracias por ver los episodios. A cada uno de ustedes que le dan like, que me comentan y que me solicitan episodios, gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o a info@gw5, y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharlos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y por desenredar conmigo, sobre todo este episodio que fue diferente a los demás, y espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido tanto como yo. Gracias por desenredar conmigo el Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.